Te miras al espejo y sientes que tu vida está estancada. Te esfuerzas, oras, buscas a Dios, intentas cambiar hábitos, pero parece que una barrera invisible impide tu avance, roba tu paz duradera y sabotea tu alegría más profunda. Muchos se ven atrapados en ciclos de dolor, frustración y limitaciones, sin comprender la raíz del problema. La verdad, amigo mío, es que existe una llave poderosa para desbloquear tu vida, una acción que pocos están dispuestos a tomar con la radicalidad que exige. Tu vida no cambiará verdaderamente hasta que te fuerces a perdonar a aquellos que te han lastimado, y no solo en un momento de emoción, sino todos los días. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás siguiendo este mensaje, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte los próximos mensajes que traerán aún más luz a tu caminar. Esta no es una idea abstracta o una sugerencia piadosa. Es un mandato divino, una fuerza que necesitas ejercer contra tu propia carne, contra el recuerdo del dolor y contra los susurros del enemigo. Satanás, el gran arquitecto del sufrimiento humano, sabe que el rencor no resuelto, el resentimiento alimentado y la negativa a perdonar son las cadenas más fuertes que él puede forjar para mantenerte cautivo. Él no necesita nuevas estrategias si tú continúas atrapado en el pasado, reviviendo los dolores antiguos y permitiendo que la amargura se convierta en el ancla que impide que tu barco navegue. Él se deleita en cada eslabón de esta prisión invisible, porque te mantiene paralizado, ciego a las nuevas oportunidades de Dios e incapaz de recibir la plenitud de sus bendiciones. La falta de perdón no es solo una emoción, es una elección, un acto de desobediencia que tiene consecuencias devastadoras. Corroe el alma, enferma el cuerpo, sofoca la fe, impide la comunión con Dios y destruye relaciones. Piensa en cuántas veces te has sentido agotado por rumiar una ofensa o cómo el simple recuerdo de un agresor puede robarte instantáneamente la paz. Esto no es accidental. Es el plan del enemigo para mantenerte en un infierno particular, aquí en la tierra, un lugar de dolor crónico y estancamiento. Pero hay esperanza. La palabra de Dios nos revela el poder liberador del perdón, no como un sentimiento mágico que aparece, sino como una decisión consciente, un acto de voluntad que necesitas forzar en tu carne todos los días. Jesús, el mayor ejemplo de perdón, no solo enseñó a perdonar 70 veces 7, sino que él mismo, en la cruz, en medio de un dolor insoportable, clamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si él, que no tenía pecado, pudo perdonar a quienes lo torturaban, ¿cuánto más nosotros, con su gracia, podemos perdonar? Hoy, este mensaje no es para culparte por tu dolor, sino para revelarte la llave de tu liberación. Es para exponerte los matices del perdón, los engaños comunes que nos impiden practicarlo y el camino radical que nos lleva a la verdadera transformación. ¿Estás listo para confrontar esa raíz de amargura que ha impedido que tu vida cambie? ¿Estás dispuesto a entender el poder del perdón y a comprometerte con esta práctica diaria, incluso cuando el dolor todavía es palpable y el sentimiento de no merecerlo te atormenta? Este es un mensaje de alerta, pero sobre todo de profunda esperanza y renovación, porque la llave para tu libertad y para la transformación de tu vida está a tu alcance. Ya no necesitas ser prisionero de lo que te hirió. Tu cambio, el verdadero cambio, comienza ahora, en el altar del perdón diario y forzado. El primer aspecto que debemos confrontar es la cruel prisión de la falta de perdón, el altísimo costo de albergar amargura en el alma. Muchos no se dan cuenta, pero al negarse a liberar el perdón, sea a quien los hirió, a sí mismos o incluso a Dios, en un sentido de resentimiento por las circunstancias, están construyendo los muros de su propia celda.
El diablo adora esta prisión, pues mantiene al Hijo de Dios confinado, sin visión, sin alegría y sin fuerzas para avanzar en el propósito divino. La falta de perdón no es un estado pasivo, es un veneno activo que se infiltra en cada área de la vida. En el corazón se manifiesta como resentimiento, ira contenida, deseo de venganza o de justicia propia. En la mente se traduce en pensamientos obsesivos sobre la ofensa, en rumiaciones constantes sobre lo que debería haber sido o nunca debería haber sucedido. Las emociones quedan hechas trizas, oscilando entre la tristeza profunda y la ira explosiva. Las relaciones futuras se ven comprometidas, pues la incapacidad de perdonar el pasado genera desconfianza, aislamiento y la proyección de dolores antiguos en nuevas interacciones. Piensa en los hermanos de José. Durante años vivieron con la culpa y el miedo a la retribución por el mal que le hicieron. Esa falta de perdón, esa deuda no resuelta, los mantuvo en un ciclo de aprensión y ansiedad, hasta que José, con un corazón transformado, liberó el perdón y deshizo la prisión de la culpa en la que vivían. Génesis 50, 15, 21. O considera la parábola del siervo despiadado en Mateo 18, 21, 35. Fue perdonado de una deuda impagable, pero se negó a perdonar una pequeña deuda de su compañero. El resultado: fue entregado a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Jesús es claro. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. La falta de perdón no solo afecta al otro, te afecta primeramente a ti, impidiendo el fluir de la gracia y del perdón de Dios en tu propia vida. El costo de la amargura es inmenso. Roba la paz, destruye la salud emocional y a menudo física, impide el crecimiento espiritual, bloquea las bendiciones de Dios y silencia la voz del Espíritu Santo. Un alma amargada no puede adorar en plenitud, no puede servir con alegría, no puede amar verdaderamente. Vive en el pasado, cargando un peso que solo el perdón puede levantar. Satanás no necesita hacer nada más si tú estás amargado, ya estás preso y él tiene la llave. ¿Cómo nos liberamos de esta prisión? Primero, reconociendo el dolor. Es real, es válido, no lo minimices. Segundo, admitiendo el costo de la falta de perdón en tu propia vida. ¿Qué te está robando esta amargura? Tercero, comprendiendo que el perdón no es un respaldo a lo que se hizo, sino una decisión de liberar al ofensor de su deuda y, más importante, de liberarte a ti mismo de la prisión de la amargura. Cuarto, buscando a Dios en oración y clamando por ayuda para perdonar. El perdón es una fuerza sobrenatural que el Espíritu Santo puede generar en nosotros. Comienza con un acto de voluntad, aunque el sentimiento aún no esté allí. Tu vida no cambiará significativamente hasta que esta prisión sea deshecha. La libertad que tanto anhelas está del otro lado del perdón. Que hoy elijas derribar los muros de esa celda, no por el bien de tu ofensor, sino por tu propio bien, para que la vida de Dios fluya libremente en ti y a través de ti. La amargura es la cadena, el perdón es la llave. El segundo tipo de manifestación que impide que tu vida cambie es el engaño común de creer que perdonar significa olvidar, lo que llamo el mito de la amnesia. Muchos se niegan a perdonar porque no pueden borrar el recuerdo del dolor, y concluyen que por no olvidar no son capaces de perdonar verdaderamente. Satanás adora esta confusión, pues mantiene a las personas atrapadas en la culpa del fracaso en olvidar e impide el proceso real del perdón. La verdad, sin embargo, es que el perdón no es un acto de amnesia, es un acto de memoria transformadora. Dios nunca nos prometió que borraríamos de la memoria los traumas y las ofensas. Incluso Jesús, después de la resurrección, llevaba las cicatrices en sus manos y pies. Las cicatrices son recuerdos, pero recuerdos de sanidad, de superación, de victoria.
El perdón no se trata de borrar el evento, sino de eliminar el veneno asociado a él. Se trata de desvincular el recuerdo del rencor, del dolor corrosivo, del deseo de venganza. Es redefinir la narrativa de ese recuerdo, de una historia de dolor a una historia de superación por la gracia de Dios. Cuando alguien insiste en que olvides para perdonar, está imponiendo una carga imposible e innecesaria. La mente humana es incapaz de borrar selectivamente recuerdos traumáticos. Lo que sí puede hacer, con la ayuda del Espíritu Santo, es procesar el dolor, liberar al ofensor y así quitar el poder destructivo que ese recuerdo tiene sobre ti. Las personas heridas que intentan olvidar sin perdonar viven en negación, y el dolor, no resuelto, continúa operando en las profundidades del alma, manifestándose en ansiedad, depresión o explosiones de ira. Piensa en Dios mismo. Él dice en Isaías 43:25, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios no olvida en el sentido de tener amnesia, pues Él es omnisciente. El no acordarse de Dios es un acto soberano de no imputar más el pecado, de no llevar más la cuenta, de no usarlo más en nuestra contra. Es una decisión de remover la consecuencia y el peso de la culpa. Nuestro perdón debe imitar esa naturaleza divina. No es borrar el recuerdo del hecho, sino borrar la deuda, liberar al ofensor y no permitir que el mal te defina o te atrape. El impacto de insistir en este mito del olvido es que la persona nunca se siente capaz de perdonar de verdad. Se culpa por todavía recordar, por sentir la punzada del dolor y desiste del proceso de sanidad. Satanás la mantiene atrapada en esa trampa, en la cual la culpa por la no amnesia es tan pesada como el rencor original. ¿Cómo nos liberamos de este engaño? Primero, comprendiendo bíblicamente qué es el perdón. Es una elección, un acto de voluntad de liberar y no retener más la ofensa contra el otro. Segundo, aceptando que recordar es humano, pero rumiar es una elección. Puedes recordar el hecho sin ahogarte en la emoción negativa asociada a él. Tercero, enfocándote en entregar a Dios tu dolor y tu derecho a la venganza. Es Él quien te ayuda a transformar el recuerdo de un punto de dolor en un punto de referencia para tu superación y madurez en Cristo. Cuarto, declarando el perdón con tus labios, aunque tu corazón todavía esté luchando. El acto de hablar libera poder espiritual e inicia un proceso de sanidad emocional. Tu vida no cambiará hasta que entiendas que el perdón es un viaje de sanidad, no un apagón de memoria. La libertad no está en olvidar, sino en perdonar, y así vivir por encima de la ofensa. Que hoy elijas no aferrarte más a este mito, sino abrazar la verdad de un perdón que con la gracia de Dios te permite mirar las cicatrices sin el dolor de la herida, sabiendo que cuentan una historia de victoria y no de derrota. El tercer obstáculo que impide que tu vida cambie y que Satanás explora con maestría es el desafío de perdonar lo que llamo los imperdonables. Las heridas tan profundas, las traiciones tan desgarradoras, los traumas tan abrumadores que la mente humana se revela y grita, «Esto jamás lo podré perdonar». El diablo adora las ofensas que parecen superar la capacidad de perdón, pues sabe que son las puertas a la amargura más profunda, al aislamiento más severo y a la incredulidad en la gracia de Dios. Estas ofensas imperdonables pueden ser abusos en la infancia, la muerte de un ser querido causada por negligencia o maldad ajena, una traición conyugal que destruyó una familia, o actos de crueldad extrema. El dolor es tan intenso, la injusticia tan flagrante, que la idea de perdonar parece una traición al propio dolor, una negación de la gravedad del mal cometido. El miedo a que perdonar signifique validar el acto o a que el ofensor se sienta libre de su culpa impide que la persona dé el paso hacia la liberación.
El impacto emocional y espiritual de retener el perdón por estas imperdonables es catastrófico. La persona vive en un estado de victimización crónica, rehén del agresor y de la ofensa. La ira y el duelo se mezclan en una amargura tóxica que consume el alma y el cuerpo. La fe se tambalea, pues la capacidad de creer en la bondad y en la justicia de Dios queda comprometida. El enemigo se deleita en mantener esta herida abierta, pues sirve como un ancla que impide cualquier crecimiento, cualquier alegría y cualquier relación saludable con Dios y con el prójimo. La vida se convierte en una prisión de sufrimiento autoimpuesta, donde el poder del ofensor sobre la víctima persiste mucho tiempo después del evento. Piensa en la historia de José de nuevo, no del lado de los hermanos, sino del propio José. Fue traicionado, vendido como esclavo, falsamente acusado y encarcelado por años, ofensas terribles que para muchos serían imperdonables. Sin embargo, cuando se reencontró con sus hermanos, no se vengó, sino que declaró: «Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente». Génesis 50:20. José no minimizó el dolor, pero eligió perdonar, pues entendió que Dios estaba en control. El perdón de José no validó el pecado de sus hermanos, pero lo liberó de aquella prisión de dolor y lo capacitó para ser un instrumento de salvación. ¿Cómo nos protegemos y combatimos a este gigante de lo imperdonable? Primero, reconociendo que el perdón en estas situaciones es un acto sobrenatural. No viene de nuestra fuerza, sino de la gracia de Dios en nosotros. No es un sentimiento, sino una decisión que el Espíritu Santo nos capacita a tomar. Segundo, entendiendo que el perdón no es justificar el error. Perdonar no significa que el acto fue aceptable, ni que el ofensor no deba enfrentar consecuencias si aplica. Perdonar es entregar la justicia a Dios. Tercero, buscando ayuda. En casos de traumas profundos es fundamental buscar apoyo de líderes espirituales maduros, consejeros cristianos o terapeutas que puedan guiar el proceso de sanidad y perdón. Cuarto, practicando el perdón en cuotas. Si el dolor es demasiado grande para un único acto de perdón, perdona un pedacito cada día, liberando la ira, la tristeza, el resentimiento, hasta que la deuda emocional sea totalmente cancelada. Tu vida no cambiará significativamente mientras la raíz de un imperdonable continúe corroyendo tu alma. La libertad para avanzar, para amar de nuevo, para servir a Dios en plenitud, está en liberar el perdón, incluso cuando parece imposible. Que hoy elijas entregar este dolor a Dios y clamar por su gracia, para que Él te capacite a perdonar lo que parecía imperdonable y te transforme de víctima en vencedor para su gloria. El cuarto tipo de manifestación que impide que tu vida cambie es la dificultad de perdonarse a sí mismo, lo que llamo la liberación de la autocondenación. Este es un campo de batalla interno donde el enemigo, el acusador, opera con maestría. Nos convence de que somos imperdonables por nuestros propios errores, fallas pasadas, pecados o decisiones equivocadas. Aunque Dios ya nos haya perdonado, la voz interna de la culpa y la vergüenza puede ser tan alta que nos aprisiona en un ciclo de autocastigo y parálisis. La autocondenación es una carga pesada que muchos cristianos llevan. Se manifiesta como una constante sensación de insuficiencia, de no ser lo suficientemente bueno, de no merecer la gracia de Dios. Conduce a la procrastinación, al perfeccionismo neurótico, para intentar compensar los errores, o paradójicamente a la apatía y al desánimo, pues la persona se siente tan culpable que no ve sentido en intentar cambiar. El enemigo adora la autocondenación porque nos impide aceptar plenamente el perdón de Cristo, roba nuestra alegría en la salvación y nos vuelve ineficaces para el reino, pues un siervo que se siente constantemente indigno no tendrá la osadía para servir.
Piensa en Pedro. Negó a Jesús 3 veces, en un momento crucial y público, después de haber declarado su lealtad incondicional. Un fracaso rotundo. Ciertamente la autocondenación podría haberlo aplastado, como le sucedió a Judas. Sin embargo, Jesús lo restauró. Juan 21, 15, 19. Y Pedro aceptó esa gracia. Se perdonó a sí mismo con la ayuda de Cristo por su falla y se convirtió en la roca sobre la cual la iglesia fue edificada, predicando con valentía el día de Pentecostés. Si Pedro se hubiera negado a perdonarse a sí mismo, la iglesia quizás no habría tenido el inicio que tuvo. El impacto de la autocondenación es que niega la suficiencia del sacrificio de Cristo. Si Jesús murió para perdonar todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, y tú continúas condenándote por ellos, es como si estuvieras diciendo que su sangre no fue suficiente. Esto es una afrenta a la gracia de Dios. La persona vive en una prisión de culpa, siempre mirando hacia atrás en lugar de hacia adelante, a la nueva vida en Cristo. ¿Cómo nos protegemos y combatimos esta plaga interna? Primero, comprendiendo que Dios te perdonó por completo si te arrepentiste y le entregaste tus pecados a Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Confía en la palabra de Dios por encima de tus sentimientos de culpa. Segundo, rechazando la voz del acusador. Satanás es el especialista en recordarnos nuestros errores, pero su propósito no es nuestro arrepentimiento, sino nuestra condenación. Identifica esa voz y repréndela en el nombre de Jesús. Tercero, aceptando que somos imperfectos, pero en Cristo somos nuevas criaturas. No somos definidos por nuestros errores, sino por la gracia que nos redime. Cuarto, practicando la autocompasión bajo la luz de la gracia de Dios. Trátate a ti mismo con la misma bondad y paciencia que Dios tiene por ti. Tu vida no cambiará plenamente hasta que te liberes a ti mismo de la prisión de la autocondenación. La libertad para ser quien Dios te llamó a ser, para usar tus dones, para servir con valentía, está en aceptar el perdón de Cristo y perdonarte a ti mismo. Que hoy elijas no autoflagelarte más, sino abrazar la verdad de que eres perdonado, redimido y amado incondicionalmente por Dios. Levántate en Cristo, libre de la culpa, y avanza en el propósito que Él tiene para ti. El quinto aspecto crucial que impide que tu vida cambie y que exige un compromiso continuo es la práctica diaria del perdón. El título de este mensaje lo enfatiza. Tu vida no cambiará hasta que te fuerces a perdonar a aquellos que te han lastimado todos los días. Esto no significa que serás ofendido gravemente a diario, sino que el perdón no es un evento único para grandes traumas. Es un estilo de vida, una disciplina espiritual que necesitamos ejercitar constantemente. Satanás adora que pensemos que el perdón es algo que se hace una vez y se termina, pues sabe que la raíz de amargura puede brotar de pequeñas irritaciones cotidianas. La vida está hecha de interacciones, y en las interacciones humanas siempre habrá roces, malentendidos, palabras dichas sin pensar y pequeñas decepciones. Si no practicamos el perdón en estas pequeñas cosas, se acumularán, construyendo un muro de resentimiento que con el tiempo se volverá tan sólido como el rencor de una gran traición. El perdón diario es como una limpieza espiritual continua que impide la contaminación del alma y mantiene el corazón ligero y libre. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, incluyó: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mateo 6:12. Esta oración es un recordatorio diario de nuestra necesidad de perdón y de nuestra responsabilidad de perdonar. Pablo, en Efesios 4:32, exhorta: sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.
La forma verbal perdónense indica una acción continua, una actitud constante. El impacto de descuidar el perdón diario es que el corazón se endurece gradualmente. Pequeños rencores no resueltos se convierten en grandes fortalezas que impiden la comunión plena con Dios y con el prójimo. La alegría y la paz son corroídas por irritaciones crónicas. La persona se vuelve sensible, fácilmente ofendida y carga un peso innecesario en su espíritu. Satanás se aprovecha de cada pequeño rencor no liberado, transformándolo en una brecha para la amargura, el aislamiento y el desánimo. Piensa en un vaso que nunca se limpia. Aunque la suciedad sea poca cada día, la acumulación la vuelve incrustada y difícil de quitar. Así es el corazón que no practica el perdón diario. La falta de perdón diario construye barreras que impiden el fluir de la vida de Dios. ¿Cómo nos protegemos y combatimos esta trampa? Primero, reconociendo que el perdón diario es una disciplina, no un sentimiento. Exige un acto de voluntad, incluso cuando la ofensa parece mínima. Segundo, desarrollando la conciencia para identificar pequeñas irritaciones y liberarlas inmediatamente, antes de que echen raíces. Haz una auditoría de tu corazón cada día, liberando cualquier resquicio de rencor. Tercero, practicando la empatía. Intenta ver las situaciones desde el punto de vista del otro, comprendiendo que muchas acciones no son intencionales, sino fruto de la debilidad, la ignorancia o el dolor. Cuarto, recordando constantemente cuánto te ha perdonado Dios. El recuerdo de la vasta misericordia divina nos capacita para extender misericordia a los otros. Tu vida no cambiará significativamente si solo perdonas las grandes ofensas. La plenitud de la paz y la libertad vendrá cuando hagas del perdón una práctica diaria, un ejercicio constante de liberar y de ser libre. Que hoy elijas vivir esta disciplina manteniendo tu corazón limpio y receptivo a la vida de Dios, para que Él pueda fluir sin obstáculos a través de ti. El perdón diario es el secreto para un alma ligera y un espíritu inquebrantable. El sexto y vital aspecto que transforma tu vida cuando te fuerzas a perdonar es el poder liberador del perdón, la recompensa intrínseca de la obediencia a este mandato. Muchos ven el perdón como un favor al ofensor, un acto de debilidad o una renuncia a la justicia. Pero la verdad es que el perdón, primeramente, es un acto de amor y libertad para quien perdona. Te libera de la prisión de la amargura y te abre a la plenitud de la vida en Cristo. Satanás quiere que permanezcas en el cautiverio del rencor, pues allí él mantiene el control. Cuando perdonas, no solo liberas al ofensor, te liberas de una serie de cadenas emocionales y espirituales. Piensa en el rencor como un ancla que te ata al pasado, impidiendo que tu barco navegue. El perdón es la decisión de levantar esa ancla, aunque el mar todavía esté agitado. No borra el recuerdo de la tormenta, pero te permite seguir adelante. Los beneficios del perdón son múltiples y profundos. Emocionalmente, el perdón alivia el estrés, la ansiedad, la ira y la depresión. Restaura la paz interior, la alegría y la capacidad de amar. Físicamente, estudios científicos muestran que las personas que perdonan tienden a tener menor presión arterial, mejor salud cardíaca y un sistema inmunológico más fuerte. Espiritualmente, el perdón abre las compuertas de la bendición de Dios. Jesús dijo, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Mateo 6, 14-15. La capacidad de recibir el perdón de Dios y de experimentar su gracia plena está directamente ligada a nuestra disposición de perdonar a los demás. El perdón restaura relaciones, no solo con el ofensor, aunque no siempre es posible la reconciliación con el otro. El perdón unilateral es siempre posible,
sino principalmente con Dios y contigo mismo. Deshace la opresión demoníaca que se alimenta de la amargura y la falta de perdón. Cuando perdonas, cierras una puerta que Satanás usaba para atormentarte y robarte la paz. Te alineas con el corazón de Dios, que es el perdonador por excelencia. Piensa en Cristo mismo en la cruz. Tenía todo el derecho de vengarse, de maldecir a quienes lo crucificaban, pero él clamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese fue el mayor acto de perdón de la historia, y a través de él liberó la salvación para la humanidad. El perdón no es debilidad, es la mayor demostración de fuerza y amor. ¿Cómo nos protegemos y abrazamos este poder liberador? Primero, enfocándote en los beneficios del perdón para ti y no solo para el ofensor. Entiende que perdonar es un regalo que te das a ti mismo. Segundo, creyendo en la promesa de Dios de que Él puede capacitarte para perdonar, incluso lo imperdonable. Tu fuerza viene del Señor. Tercero, practicando el perdón activa y conscientemente, aunque el sentimiento no esté presente. El acto de perdonar, repetido diariamente, transformará tu corazón. Cuarto, testificando sobre el poder del perdón en tu vida. Al compartir tu liberación, ayudas a otros a encontrar el mismo camino. Tu vida no cambiará para mejor hasta que abraces el poder liberador del perdón. La plenitud de la alegría, de la paz y del propósito de Dios está disponible para aquellos que eligen liberar el perdón. Que a partir de hoy veas el perdón no como una carga, sino como la llave de oro que abre la puerta de tu prisión y te lleva a una vida de verdadera libertad en Cristo. La recompensa de la obediencia al perdón es una vida transformada y abundante. El séptimo y crucial aspecto que impide que tu vida cambie y que a menudo genera confusión es la relación entre perdón y justicia. Muchos se resisten a perdonar porque temen que eso anule la justicia, que signifique que el ofensor quedó impune o que no habrá consecuencias por el mal que se cometió. Satanás adora esta confusión, pues impide el perdón genuino al crear un falso dilema, o perdón o justicia. La verdad, sin embargo, es que el perdón no anula la justicia, la trasciende, y en muchos casos se armoniza con ella de una forma divinamente ordenada. Perdonar no significa que debas ignorar las consecuencias legales de un crimen o que no deba haber reparación por un daño. Perdonar no es sinónimo de pasarlo por alto o de permitir que el mal continúe. El perdón es una cuestión de tu corazón y de tu relación con la ofensa y el ofensor, liberando el poder destructivo del rencor sobre ti. La justicia, por otro lado, es una cuestión de orden moral y legal, donde el mal es confrontado y corregido, y las víctimas son protegidas. Dios es un Dios de perdón, pero también es un Dios de justicia. Salmos 89:14. Cuando perdonas, entregas el ofensor y la deuda a Dios. Confías en que el Señor, que es el juez justo, se encargará de la situación de acuerdo con su perfecta voluntad y justicia. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Esto te libera de la carga de tener que ser el ejecutor de la justicia, un papel que no nos pertenece y que solo nos consume. El perdón te permite vivir en paz, mientras la justicia de Dios sigue su curso, ya sea en esta vida o en la eternidad. No te impide buscar la justicia legal o establecer límites para protegerte. Solo te impide cargar con la amargura mientras eso sucede. El impacto de confundir el perdón con la anulación de la justicia es que la persona queda atrapada en el dolor. Siente que si perdona, se estará traicionando a sí misma o a las víctimas del mal. Esto le impide experimentar la libertad del perdón y confiar plenamente en la justicia divina. El enemigo adora esta confusión, pues mantiene el corazón atado al rencor y a la incredulidad en el orden moral de Dios. Piensa en Dios mismo. Él perdonó a la humanidad a través del sacrificio de Cristo en la cruz.
Ese perdón no significa que el pecado no tuvo consecuencias o que la justicia no se cumplió. Al contrario, la justicia fue perfectamente cumplida en la persona de Jesucristo, que llevó sobre sí el castigo que nos era debido. Dios perdona porque la justicia ya fue satisfecha a través de su Hijo. Nuestro perdón, por lo tanto, es un reflejo de este modelo divino. Libera la gracia, pero no niega la necesidad de que el mal sea tratado, ya sea por Dios o por la ley de los hombres, si aplica. ¿Cómo nos protegemos y vivimos esta armonía divina? Primero, entendiendo que el perdón es un acto del corazón que libera la deuda emocional y espiritual, mientras que la justicia es un principio que lidia con las consecuencias del mal. Uno no anula al otro. Segundo, entregando tu derecho de venganza a Dios. Confía en que Él es fiel y justo. Tercero, buscando la justicia de forma saludable y bíblica, si es necesario, a través de procesos legales, límites claros, etc. Pero haciéndolo con un corazón perdonador, sin amargura. Cuarto, recordando que la mayor justicia ya se hizo en la cruz, donde el amor y la justicia se encontraron. Tu vida no cambiará a la plenitud si te quedas rehén de la falsa idea de que perdonar es abandonar la justicia. La verdadera libertad reside en perdonar y confiar la justicia a Dios. Que hoy elijas liberar el perdón, permitiendo que la paz de Cristo reine en tu corazón, mientras confías en que la justicia perfecta de Dios se manifestará en su tiempo y a su manera. El perdón y la justicia divina caminan juntos, abriendo el camino para una vida de paz y rectitud. Amado, todo lo que el Espíritu Santo nos ha revelado hoy no fue para agobiarnos con una carga, sino para señalarnos el camino hacia la verdadera libertad y transformación de vida. No se trata de justificar la maldad, sino de desarmar al enemigo que usa tu rencor como un lazo, atándote al pasado e impidiéndote vivir la plenitud que Dios ha preparado. Satanás se deleita en cada rencor que cultivamos, en cada resentimiento que alimentamos, pues sabe que estas prisiones emocionales nos vuelven ineficaces, nos roban la alegría y nos desconectan de la fuente de toda bendición. Vimos que la falta de perdón es una prisión autoimpuesta, con un costo altísimo para tu paz y avance. Desenmascaramos el engaño de que perdonar es olvidar, comprendiendo que el perdón es un acto de memoria sanada, no de amnesia forzada. Confrontamos el desafío de los imperdonables, aprendiendo que la gracia de Dios nos capacita para liberar incluso las heridas más profundas. Descubrimos la urgencia del perdón a uno mismo, esencial para liberarnos de la autocondenación paralizante. Enfatizamos la práctica diaria del perdón, no como un evento, sino como un estilo de vida de limpieza continua del alma. Revelamos el poder liberador del perdón, que es la mayor recompensa por nuestra obediencia, trayendo paz, salud y bendiciones abundantes. Y, finalmente, entendimos la armonía divina entre perdón y justicia, comprendiendo que liberar el perdón no anula la retribución, sino que entrega la justicia al juez perfecto. Tu vida, verdaderamente, no cambiará hasta que te comprometas con esta práctica radical y transformadora. Cada día es una nueva oportunidad para liberar, para sanar y para avanzar. El Espíritu Santo está listo para capacitarte, para darte la fuerza que no tienes en ti mismo, para perdonar lo que parece imposible y para mantener tu corazón libre de toda amargura. Basta de vivir encadenado a lo que te hirió. Basta de permitir que el pasado defina tu presente y robe tu futuro. El Señor te llama a una vida de libertad plena, de paz que sobrepasa todo entendimiento y de alegría inquebrantable, incluso en medio de las adversidades. Esa vida comienza con el perdón. Entonces, ¿cuál será tu decisión hoy? ¿Continuarás cargando el peso de los rencores, atrapado en las cadenas que tú mismo puedes desatar, o te levantarás en fe y te forzarás a perdonar
todos los días a todos aquellos que te han lastimado. Este mensaje no es solo para ser escuchado, es para ser vivido. Decide ser un canal de perdón, un ejemplo vivo de la gracia que libera. Rechaza el cautiverio de la amargura y abraza la plenitud de la vida en Cristo. En el nombre de Jesús, que tu corazón sea sanado, tu alma liberada y tu vida transformada para la gloria de Dios, revelando al mundo el poder de un perdón que viene del cielo. Amén.